Muy buenos días, respetables y amados hermanos y hermanas en el Señor. También muy buenos días a las personas que andan en busca de la verdad y que también sintonizan este programa, sobre todo hoy que es Día del Señor, Día de alabanza a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en las manos de Dios a través de la oración. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote muchísimo porque nos permites estar reunidos para honrar y glorificar tu nombre. Y en estos momentos nos disponemos a ser parte de la adoración, como es el estudio de tu palabra. Permite que lo que digas sea fácil, sea entendible, sea sencillo, sea dirigido por el Espíritu Santo. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para todos ustedes que están conectados domingo tras domingo, ya no es extraño que estamos estudiando el libro de Génesis. Y hoy este día vamos a estudiar vamos a iniciar, mejor dicho, el capítulo 29. Este capítulo trata de los matrimonios de Job. Yo quiero dar una aclaración antes de comenzar este estudio. El contenido de este capítulo y probablemente los siguientes dos capítulos hay que entender que no van de acuerdo a nuestra cultura del continente americano y yo creo que de muchos otros más continentes. No va de acuerdo a nuestra cultura porque en cuanto a los matrimonios evidentemente no se da esta práctica que aquí vamos a ver. Pero yo quiero decirles una cosa, y como lo vamos a ver en el estudio, ante los designios de Dios nosotros no podemos ir en contra, tenemos que aceptar. Y a través del desarrollo del estudio lo vamos a comprender mejor. Vamos a notar cómo es que estuvo presente la providencia de Dios. Y eso es lo que nos va a interesar enormemente mientras estemos estudiando este capítulo 29 como los siguientes capítulos, al menos dos de ellos. Bueno, comencemos pues con los matrimonios de Jacob. Jacob se dirigió a Harán, donde conoció a Raquel, hija de Labán, en un pozo fuera de la ciudad. Vemos que el primer encuentro de Jacob con Raquel tiene muchas similitudes con los encuentros del criado de Abraham con Rebeca. Tiene también similitud con Moisés con las hijas de Jetro. En cuanto al encuentro del criado de Abraham, estamos muy familiarizados, pero sí me voy a referir al encuentro de Moisés con las hijas de Jetro, en vista de que Éxodo no es el libro que estamos estudiando. Por eso dice en Éxodo capítulo 2, versos 15 hasta el 21. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián.
Y estando sentado junto al pozo 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que pese a que la providencia de Dios es evidente aquí y en otros aspectos que veremos más adelante, la escena se complica debido a la falsedad de Labán. O sea, volvamos a la situación de Jacob, ¿verdad? Jacob había sembrado mentiras y engaños contra su hermano Esaú y su padre Isaac. Esta es una realidad. Sin embargo, ahora él estaba sufriendo por los engaños de su tío. Es lo que nosotros conocemos que estaba recibiendo como retribución lo que él había cosechado, o sembrado y cosechado. Labán se hizo pasar por un anfitrión generoso con su sobrino. Sin embargo, estaba decidido a sacarle provecho a la situación. Recordó que su hermana Rebeca se había casado con Isaac, hijo de Abraham, que era muy rico. Determinó conseguir por medios engañosos tanto como fuera posible de Jacob, si no en riquezas, entonces con años de servicio que aumentaran su riqueza. Por primera vez en su vida, fíjense bien, esto es un dato bien importante. Por primera vez en su vida, Jacob se encontró en una posición inferior. Como no tenía la riqueza para un precio por la novia, tuvo que humillarse para servirle a su suegro a cambio de permiso para casarse con su hija. Jacob hizo una impulsiva promesa de servirle a Labán durante 7 años para poder casarse con Raquel. ¿Por qué? Porque digo que fue una impulsiva promesa, porque Labán no le pidió los 7 años de servicio, sino que él decidió dar estos 7 años. No esperó que Labán le impusiera qué es lo que vas a dar. Recuerden que había llegado con las manos vacías, muy diferente a cuando el criado de Abraham lleva 10 camellos, lleva oro, lleva plata, lleva pendientes. Imagínense, ya lo he dicho, todo lo que podrían llevar 10 camellos de regalos. ¿Ve? Entonces, Jacob hizo pues esa impulsiva promesa de servirle a Labán durante 7 años para poder casarse con Raquel. Sin embargo, la fuerza de su amor hizo que el tiempo pasara rápidamente. Es que esto en realidad es así. Había un amor tan tremendo, un enamoramiento tan tremendo que lo sintió muy cortos.
como si fueran, dice la Escritura, como si fueran pocos días. Miren lo que dice el versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Este es amor a primera vista, ¿verdad? Desde que la vio, se enamoró de ella. Entonces, después de completar los 7 años de servicio, Jacob reclamó justamente a su novia Raquel, era lo correcto. Cuando llegó la hora para recibirla en la cámara matrimonial, Labán sustituyó a su hija mayor, Lea, por Raquel. Solo podemos imaginarnos la conmoción, decepción e indignación que Jacob sintió por la mañana cuando se dio cuenta de que su suegro era mentiroso y tramposo y le había dado la mujer equivocada en matrimonio después de sus 7 años de trabajo fiel. Por primera vez, Jacob podría haber comenzado a entender cómo se sintió su hermano Esaú después de esperar tantos años para recibir la bendición del hecho de muerte de Isaac, solo para descubrir que su hermano menor se la había robado engañando a su padre ciego. Irónicamente, pues, como Jacob había fingido ser Esaú, el hijo mayor, a fin de engañar a su padre, también Lea, la hermana mayor, engañó a Jacob haciéndose pasar por Raquel. Jacob se casó en última instancia con ambas hermanas, Lea y Raquel. Labán dio a cada una de sus hijas una sierva, Silpa y Bilha, respectivamente, como su dote. Las 4 mujeres, fíjense bien, esto lo vamos a ver y es por eso decía que no va de acuerdo a lo que es la vida matrimonial en nuestras culturas. Las 4 mujeres formaron parte de un concurso por procrear, con el que las 2 hermanas compitieron por el afecto de su marido. Y esto lo vamos a ver incluyendo hasta el capítulo 30. Bueno, esta es la introducción que puedo dar en relación a este capítulo 29 de Génesis. Entremos ahora a ver ese encuentro de Jacob con Raquel. Veamos los versículos 1 hasta el 14. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora.
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Bueno, aquí hay tantas cosas que tomar en cuenta que son sorprendentes, pues. Versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Después de su dramática experiencia en Betel, recuerden el sueño que tuvo ahí, pues, Jacob continuó su camino y fue a la tierra de los orientales. Es una manera de decir que viajó a los pueblos del oriente, como se refiere en la Nueva Versión Internacional, que se refiere en general a grupos de pueblos, pues, que vivían en las regiones al este de la tierra de Canaán, incluyendo Transjordania, Siria y el norte de Arabia. Bueno, sigamos ilustrando esta ubicación geográfica y esta declaración de los hijos de Oriente con varias citas del Antiguo Testamento. Dice en Jueces 7:12: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Jueces 8:10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Job 1:3. Su hacienda, era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Isaías 11:14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues que en este contexto, pues, es obvio que se refiere a Harán, que se encuentra al este y al norte de Canaán, en el noroeste de Mesopotamia. Fue en esta tierra donde Jacob había de formar su numerosa familia de acuerdo con la promesa de Dios a Abraham. Versículo 2. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Les aclaro
el verbo abrevar es dar de beber al ganado. Eso es bien claro, dar de beber al ganado. ¿Ve? Entonces, cuando Jacob se acercó a Harán, vio un pozo en el campo. Y algunos piensan que era el mismo pozo donde el criado de Abraham había conocido a Rebeca, lo que vimos en el capítulo 24. Si bien es una posibilidad, el pozo mencionado aquí era más probablemente una fuente de agua diferente de la anterior, por las siguientes razones. Y vamos a ver al menos 3 razones de por qué era diferente. En primer lugar, Rebeca había salido en el fresco día, junto con otras mujeres, para sacar agua de un manantial, literalmente una fuente de agua. No se hace referencia a un manantial aquí. El pozo al que se acercó Jacob contenía agua estancada y estaba coronado por una gran piedra, o sea, tapado, pues, en otras palabras. En segundo lugar, Raquel era una pastora y traía el rebaño de su padre al pozo de agua. Mire lo que dice, adelantándonos al versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Sin embargo, no hay ninguna sugerencia de que Rebeca había sido una pastora con un rebaño para dar de beber. Ella evidentemente había vivido en Harán y había salido, recuerden, para llenar su cántaro con agua del manantial y llevarla de regreso dentro de la ciudad a la casa de su padre, donde tenían un establo para algunos animales domésticos. Y en tercer lugar, el pozo al que se acercó Jacob tenía 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él desde antes. Y cuando llegó Raquel, esto hacía 4 rebaños de ovejas que necesitaban abrevar. Parece poco probable que este era el mismo pozo del que dependían los habitantes del pueblo para su agua potable. Cuando vimos Génesis 26, indica que Isaac y sus hombres cavaron varios pozos para sus rebaños y manadas en las áreas cercanas a su campamento. En vista, pues, de que Génesis 29:2 declara que este pozo estaba en el campo, es razonable suponer que uno o más pozos de este tipo les proveían de agua a los rebaños periféricos que estaban dispersos alrededor de Harán. Al mismo tiempo, estaba lo suficientemente cerca para que Raquel pudiera correr a la ciudad para decirle a Labán que el hijo de su hermana había llegado, y él a su vez corrió al encuentro de Jacob. Hay que notar que se da esta situación, porque mire lo que dice los versos 12 y 13. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. O sea, se ve pues que era una corta distancia. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Miren, lo mismo, corrió a recibirlo, una corta distancia pues, y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Bueno, veamos el versículo 3. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Evidentemente,
los pastores esperaron hasta que se juntaban allí todos los rebaños antes de ir a revolver la piedra de la boca del pozo y dar de beber a las ovejas. El agua pues era sacada del pozo y vertida en canales. Después de que los animales estaban satisfechos, los hombres volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. El texto no da ninguna explicación para esta práctica. Sin embargo, en vista de la antigua competencia sobre pozos de agua en el antiguo cercano oriente, la decisión de esperar a los otros pastores podría haber sido para garantizar que nadie tomara más de su parte justa de agua para sus animales. Esta costumbre se dice que se ha observado en el Medio Oriente en tiempos más recientes. La abertura del pozo a veces es cubierta con una piedra plana y circular con un agujero cortado en el centro, o sea, un hoyo, ¿verdad?, en el mero centro. Y se requerían de 2 a 3 hombres para rodar esta pesada piedra, y solamente era rodada en determinados tiempos. Pero mire lo que dice el versículo 4. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Cuando Jacob llegó al pozo, les habló a los pastores de una manera cortés, dirigiéndose a ellos como sus hermanos. Ya hemos visto esta declaración, la voy a repetir, que la palabra hebrea para hermano es la palabra ach, o sea, apóstrofe al principio, ACH, un término amplio que podría referirse a un hermano propiamente dicho o a otro pariente. En este caso, lo probable es que sea un saludo general, que quiere decir algo así como amigo. Y esto es bien entendible. Muchas veces entre grandes amigos se ocupa la frase hermano. No me estoy refiriendo al aspecto de hermandad en Cristo Jesús, sino en el sentido de afecto entre amigos. Miren lo que dice, por ejemplo, Génesis 19:7. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Es nada más como un ejemplo. Esto último encaja mejor en este contexto porque Jacob podría haber utilizado el término como una forma de congraciarse con estos extraños. Jacob siguió este saludo con una pregunta que indica que no se daba cuenta de que había llegado a su destino. Él preguntó: ¿de dónde sois? Su respuesta fue: de Harán somos. Entonces, la noticia dada por los pastores le decían a Jacob que Dios lo había guiado al lugar correcto. De manera similar, vemos que la mano providencial de Dios había guiado al criado de Abraham a Harán, donde se encontró con Rebeca. Este episodio ya lo tenemos bien estudiado en Génesis capítulo 24. Aunque la guía de Dios era más discreta en esta ocasión, fue definitivamente real. Cumplía las promesas del Señor a Jacob cuando le dijo: yo estoy contigo. Recuerdan, en el capítulo 28 le dice: yo estoy contigo. Al tiempo que se disponía a encontrar una esposa de entre la familia de su tío Labán. El autor
quería que sus lectores se dieran cuenta de que no era casualidad que el patriarca había llegado a estos pastores. Eso tenemos que entenderlo así, de esta manera. Luego los versículos 5 y 6, él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Una vez que Jacob se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto y que estos hombres eran de Harán, les preguntó: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? La palabra hijo, que es la palabra ben en el hebreo con B labial, B-E-N, se utiliza aquí para querer decir descendiente. Técnicamente hablando, Labán era hijo de Betuel y nieto de Nacor. Cuando los hombres respondieron que conocían a Labán, Jacob les preguntó más: ¿está bien? El término que se traduce como bien es shalom. Shalom, que a menudo quiere decir paz. Aquí quiere decir una paz general de mente y cuerpo. Se lo repito, aquí quiere decir una paz general de mente y cuerpo. O sea, le están diciendo, él está bien de todo, pues. El uso hebreo es similar a las declaraciones en nuestro idioma con las que decimos que estamos bien, queriendo decir que estamos saludables o que tenemos una sensación de bienestar. Entonces, por ejemplo, en Génesis 43, 27 se encuentra un uso similar de shalom, cuando José le preguntó a sus hermanos cómo estaban, y luego preguntó: ¿vuestro padre lo pasa bien? ¿Ve? O sea, shalom, o sea, una sensación general de mente y cuerpo. Entonces, por lo tanto, los pastores dieron una segunda respuesta positiva de que todo estaba bien con Labán. Luego añadieron: y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Versículo 7. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Se hizo evidente un aspecto diferente del carácter de Jacob a medida que continuaba la conversación, porque cuestionó con arrogancia la conducta despreocupada de los pastores. Le parecía que estos hombres estaban perdiendo el tiempo en el pozo. Después de todo, no era tiempo todavía de recoger el ganado, ya que era aún muy de día. El patriarca pensaba que estaban siendo perezosos y que debían dedicarse a sus actividades de darles de beber a sus rebaños y luego llevarlos a pastar en los campos por unas cuantas horas más. En vista de que Jacob era diestro, óigase bien, era diestro, usando la estrategia engañosa, también es posible que su actitud brusca para con estos pastores era una estratagema para deshacerse de ellos y así poder tener un momento a solas con Raquel en el pozo. Versículo 8 dice: y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. La actitud de Jacob
podría haber molestado a los pastores. Sin embargo, fueron indiferentes a sus órdenes. Respondieron a sus críticas aseverando, no podemos y les dan la razón hasta que se junten todos los rebaños. Entonces dijeron que estaban esperando que llegaran los otros pastores con sus rebaños para poder remover la piedra de la boca del pozo para que se pudieran abrevar las ovejas. Su explicación corresponde con lo que el texto ya ha declarado en el versículo 3. Independientemente de lo que dijeron, Jacob no se retrasaría por la costumbre de ellos. Por eso miren el versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Mientras seguía conversando con los pastores, Raquel la pastora se acercó pues con el rebaño de su padre. Su repentina llegada es otro recordatorio de la obra providencial de Dios. Miren lo que dice, esto sí lo vamos a leer, porque es muy importante, de Génesis 24:15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Luego, miren lo que dice el versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, o sea, era prima, pues Raquel era prima de Jacob. Se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Raquel era la hija de Labán, pues, y al verla Jacob entusiasmado, tomó fuerzas para remover la piedra de la boca del pozo. Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que fue toda una hazaña, porque se necesitaban 3 hombres para remover esta piedra. Pero fue toda una hazaña. En circunstancias normales se requería de varios pastores para moverla. Además, Jacob abrevó el rebaño que pertenecía a su tío Labán. 3 veces en Génesis 29 el texto se refiere a las ovejas que Raquel tendía como pertenecientes a su padre Labán. Estas repetidas referencias a las ovejas de Labán podrían indicar que Jacob deseaba ganarse el favor tanto de su tío como el de Raquel, pues, quitando la piedra y dando de beber a los animales. Después de todo, había viajado a Harán con las manos vacías, sin nada, sin un precio por la novia, sin una dote por la novia, ni otra cosa que a sí mismo para impresionarlos. Entonces, pues evidentemente, él con sus habilidades, con su fuerza corporal, pues quería demostrar que realmente estaba en esta situación de demostrar lo que él era. Yo voy a parar acá. Vamos a seguir a la hora del sermón con la siguiente parte. Es muy interesante lo que vamos a seguir viendo, vamos a seguir estudiando acerca de lo que corresponde a este episodio, que es muy interesante. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy, pues, porque me permites iniciar este nuevo estudio de la obra que corresponde a este capítulo 29. Gracias, Señor, por ello. Permite, pues, que siempre sea con el fin de que aprendamos las mejores lecciones de vida
para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo estamos suplicando. También estamos orando por la hermana Olga Guardado, que pide la oración de agradecimiento por las bendiciones que ella ya ha recibido. Gracias, Señor, por la actitud de agradecimiento de nuestra hermana Olga. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.